a subject of great interest for every believer. Un tema de gran interés para todo creyente son los últimos días. ¿Por qué razón? Porque los tiempos finales hablan de una transición fuera de este mundo hacia el reino de Dios, lo cual debería ser nuestro mayor deseo. Cuando vemos la escritura que estudiaremos hoy en el Evangelio de Lucas, el Mesías nos advierte repetidamente que somos llamados a velar. Les tengo una pregunta. Si Él nos instruye que velemos, eso significa que hay algo que debemos ver. Y esto es porque hay indicadores proféticos que nos dejan saber que nuestra bendita esperanza, el arrebatamiento, ya se está acercando, ¿no es verdad? Aprendamos ese principio tan importante en la Escritura. Y el texto que quisiera que marcaras y recordaras es uno muy importante. Es un verso de esperanza, un verso de ánimo que se encuentra en 1 Tesalonicenses 5, verso 9. Cuando enseño sobre los tiempos finales, ese es un verso que siempre enfatizo. ¿Por qué? Porque dice allí que ustedes, y se dirige a creyentes, no han sido destinados para ira, sino para salvación. Podemos estar seguros de algo. Nosotros, como creyentes, es decir, aquellos que han aceptado el Evangelio y que han confiado en la obra de la cruz, que son seguidores y discípulos del Mesías Yeshua, o sea, de Jesucristo, nunca jamás experimentaremos la ira de Dios. Pero eso no significa, como vamos a ver en el estudio de hoy, eso no significa que no seremos perseguidos. De hecho, hemos visto una y otra vez a lo largo de la historia de la congregación de los redimidos, es decir, del cuerpo del Mesías, de la Iglesia, que aquellos que caminaron fielmente en este mundo son rechazados. La Biblia dice claramente que todos debemos considerarnos como peregrinos y extranjeros en este mundo. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino. Y por esa razón, el mundo nos va a rechazar. Este mundo es un mundo de impiedad. Y vendrá un líder que es conocido como el hombre de iniquidad. Él está en contra de los mandamientos de Dios. Sabemos que los mandamientos de Dios no nos hacen justos, pero ellos definen lo que es la justicia para Dios y lo que es la iniquidad. Por lo tanto, Él está en contra de la ley de Dios. Es el hombre de iniquidad y hacia allá se dirige este mundo. Por lo tanto, a medida que nos acerquemos más y más a los tiempos finales, puedes anticipar que habrá cada vez más persecución contra los verdaderos creyentes. Nosotros sufriremos, pero aquí está la clave. Nunca sufriremos nada que tenga que ver con la ira de Dios. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 21, comenzando en el versículo 8. ¿Recuerdas cómo comencé este mensaje? Dije que en la Escritura, en relación a los últimos días, somos advertidos no solo por el Mesías, sino también por Pablo, Pedro y otros. Somos llamados a velar. Esa es una palabra que implica ser perceptivos, siendo capaces de discernir estas señales de los últimos días. Y aquellos que enseñan que nuestra esperanza bendita, el rapto, podría suceder inesperadamente en cualquier momento, no están de acuerdo con lo que dice la Escritura. Es cierto que nadie sabe el día ni la hora. De hecho, la Escritura dice que este maravilloso evento, cuando Dios va a remover a su pueblo de esta tierra, llegará en un momento que no esperaremos. Eso es verdad, pero lo que debemos comprender es que hay señales, y el Mesías revelará cuáles son. Debemos aprenderlas. Él las revelará para que podamos estar listos, para que podamos saber que el tiempo se acerca y, por lo tanto, para que seamos hallados fieles. Ese debería ser el deseo de todo creyente. Así que leamos juntos esta sección, Evangelio de Lucas capítulo 21, comenzando en el verso 8, donde dice:
Pero él dijo, y el que está hablando por supuesto es Yeshua, nuestro Mesías. Pero él dijo, mirad. Esta palabra mirad o he aquí, como he dicho antes, es una palabra para percibir. Significa que estás mirando algo, pero hay un aspecto importante de esta palabra. Tú miras, pero ves cosas que te dan entendimiento. Esto será respaldado en unos minutos. Así que dice, pero él dijo, mirad, que nadie los engañe. Y esta es otra parte muy importante de los últimos días. En los últimos días va a haber un espíritu de engaño que llenará este mundo. Entonces, si no conoces profecía, si no conoces las enseñanzas de los apóstoles, vas a ser engañado. Y tenemos un mandamiento aquí. No dejen que nadie los engañe. Y Él revelará cosas que van a suceder y cosas que los creyentes verán, cosas que preceden la ira de Dios. Eso es lo que se nos promete, nunca experimentar nada que tenga que ver con la ira de Dios. Pero hemos visto a lo largo de la historia de la congregación de los redimidos, la iglesia, que los creyentes sufren por su fe. Deberíamos esperar entonces sufrir en este mundo por nuestra fe, y el Mesías lo enfatizará al hablar de los últimos días. Así que, de nuevo, que nadie los engañe, porque muchos vendrán, y lo que dice literalmente es, sobre mi nombre. ¿Qué significa eso, sobre mi nombre? Bueno, ellos van a ser individuos, son falsos maestros, pertenecen al grupo de falsos profetas, y lo que dice aquí es que van a estar de acuerdo con este nombre de Yeshua. Van a decir que Él en realidad es el Mesías, y aún va más allá de eso diciendo que yo soy. Esa expresión yo soy también habla, desde una perspectiva del Nuevo Testamento, habla de la divinidad del Mesías. Así que vendrán falsos maestros, falsos profetas en los últimos días, y van a decir que Yeshua, Jesús de Nazaret, es el Mesías. De hecho, irán más allá, diciendo que Él es Dios. Todo eso suena muy bien, pero el problema es que quieren engañarte. Y uno de sus trucos es decir, nosotros también creemos que Yeshua es el Mesías. Nosotros también creemos que Él es el Hijo de Dios, completamente Dios. Pero no te equivoques con ellos. Son falsos maestros. Sigamos leyendo. Ellos dirán además, al final del verso 8, que también la temporada o el tiempo está cerca, se ha acercado. Así que ellos dirán de manera incorrecta que el tiempo para el establecimiento del reino está a la mano, que el Mesías viene, y no está hablando aquí de su segunda venida, sino que para los creyentes el rapto está en el horizonte. Pero noten qué más dice al final de este verso. Por lo tanto, no sigan tras ellos, no sean guiados por ellos, no sigan sus instrucciones. ¿Por qué? Porque son engañadores, no son verdaderos creyentes. Como aprendemos en 1 de Juan, serán individuos que saldrán del cuerpo de creyentes. ¿Por qué? Para hacer evidente ante nosotros que nunca fueron creyentes. Como dice Juan en 1 de Juan, si hubieran sido de nosotros, verdaderos creyentes, no habrían salido de nosotros. Así que muchos saldrán de la iglesia, creyendo y formando parte de ese engaño, de esa ilusión, que llenará el mundo entero. Por lo que solo si conoces la verdad bíblica, serás capaz de caminar en la fe, ser hallado fiel y agradar a nuestro Señor y Salvador. Ahora veamos el siguiente verso, el verso 9. Siempre que oigan de guerras, y la siguiente palabra es muy importante, es una palabra que significa disturbios, conmociones, cosas que se relacionan con el caos. Y al acercarnos a los últimos días, habrá grandes disturbios en este mundo, y vamos a hablar de algunos de ellos ahora mismo, donde la Escritura dice
que habrá guerras y conmociones, pero ¿qué más nos dice? No teman, porque estas cosas es necesario que acontezcan primero. Noten eso, primero. Yo les diría que es muy peligroso simplemente aceptar lo que alguien dice, incluso lo que yo les diga. Ustedes deben estudiar y mostrarse aprobados. Deben tomar la iniciativa y mirar la verdad bíblica concerniente a los últimos días, para que no sean engañados, para que entiendan lo que Dios va a hacer, y para que ustedes, Dios mediante, sean hallados fieles, haciendo lo que Él quiere que hagan y entendiendo los pensamientos clave que están registrados en las enseñanzas del Mesías, del apóstol Pablo y también de Pedro. Y lo que vemos aquí en las propias palabras del Mesías es que Él dice, porque estas cosas es necesario que sucedan primero. Y esa palabra para necesario es una palabra bíblica muy fuerte. Significa que eso es absolutamente necesario, algo que tiene que pasar. Y se refiere a estas cosas de las que estamos hablando, estas guerras y conmociones. Luego prosigue diciendo, pero, y esto es muy significativo, pero no inmediatamente el fin. ¿De qué fin se habla aquí? Bueno, esto habla del fin de la era de la iglesia. No piensen que el fin llegará inmediatamente. No. Él nos va a revelar algunas cosas que el cuerpo de creyentes, los verdaderos discípulos del Mesías, van a presenciar con sus ojos y que van a experimentar por sí mismos. Pasemos al siguiente verso, verso 10. Entonces les decía, aquí hay otras cosas que vamos a ver. Nación se levantará contra nación. Les animo a prestar mucha atención a esa palabra traducida como nación. Les sugeriría que si analizamos detalladamente esa palabra, puede significar una nación o un pueblo, pero se entiende mejor como un grupo étnico. Y lo que vamos a ver en los últimos días es que vendrán conflictos étnicos, es decir, no solo guerras, no solo naciones levantándose contra naciones, sino que lo que se nos dice aquí es que va a haber un grupo étnico levantándose contra otro grupo étnico. Lo que vamos a ver, en otras palabras, será un incremento del racismo en los últimos días. Asimismo, dice que habrá otras cosas, sigamos leyendo. Reino contra reino. Así que también un reino, y aquí esto se entiende mejor como un país o una nación, levantándose. Así que tenemos violencia étnica, un grupo étnico contra otro, y esto va a estar sucediendo, este conflicto racial, en todo el mundo. Y también habrá guerras donde reinos o naciones se levantarán contra otras naciones. Y nos dice, siguiendo la lectura, pasemos ahora al verso 11. También grandes terremotos en varios lugares, no solo terremotos, sino también hambrunas y pestilencias. Si miramos el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo, y me refiero al discurso del Monte de los Olivos que estamos estudiando, cuyo pasaje paralelo es Mateo 24, Marcos 13 y por supuesto, donde estamos en el Evangelio de Lucas capítulo 21. Bien, en el Textus Receptus es idéntico. Habla de guerras, conflictos étnicos, disturbios, conmociones, así como hambrunas. Pero en el Evangelio de Mateo, encontramos que la mayoría de las Biblias que no siguen el Textus Receptus, sino la versión Nestle Aland, que es un Nuevo Testamento griego diferente, ellas omiten esta palabra. Probablemente haya una razón para eso, y quizás sea simplemente un error humano, porque cuando miramos la palabra para hambre, es la palabra limoi, y cuando miramos la palabra para pestilencia, es la palabra griega loimoi. Así que son muy similares las dos, y es razonable creer que una fue omitida en una tradición manuscrita. Pero cuando lo miramos aquí, en el Evangelio de Lucas,
vemos que ambas se mencionan, que habrá hambres y que habrá pestilencias, y ambas están en plural. ¿Y qué más nos dice? Una y otra vez vemos algo. Dice, no teman, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido nunca dejarnos ni abandonarnos. Y nosotros, como creyentes, tenemos un gran consejero, un consejero maravilloso. Y estoy hablando del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, todas las cosas son posibles. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Que con Dios, y ciertamente el Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad, con Dios todo es posible. Dios estará obrando en nuestra vida a pesar de las dificultades que vamos a enfrentar. Leemos aquí, no teman, y dice que habrá grandes señales en los cielos. ¿Y qué más? Dice el verso 12, pero antes de estas cosas, antes de todas estas cosas, ¿qué pasará? Muy importante. Y la gente no habla de esto. Quieren decir que estos son los santos de la tribulación, pero eso no es lo que vemos en la Escritura. Dice, antes de todas estas cosas, leyendo en el verso 12, ellos les echarán mano. ¿Con qué propósito? Y los perseguirán, y los entregarán a las sinagogas y a las prisiones. Debemos entender qué significa aquí la palabra sinagoga. Si oímos hoy esa palabra, pensaremos en un templo judío de adoración, pero eso no es en absoluto como se entendía ese término, regresando al tiempo del primer siglo, porque sinagoga ni siquiera es una palabra hebrea, es griega y significa reunirse, congregarse. Es un lugar de reunión. La mayoría de las veces la palabra griega sinagoga no se usaba en referencia a un lugar de adoración, sino como un edificio administrativo, como un centro comunitario, que se usaba para múltiples propósitos, y uno de ellos era la administración gubernamental. Así que lo que está diciendo aquí es lo siguiente. Se está usando un idioma, el griego, en el que la palabra sinagoga, y esto era cierto desde la época en que el imperio griego gobernaba Israel, estas sinagogas, estos centros administrativos, eran usados por personas religiosas judías para la adoración. Pero en el primer siglo, cada vez más vemos que en este contexto está hablando de su uso tradicional y no del coloquial, que es un templo judío de adoración. Está hablando del uso tradicional de esta palabra en el imperio griego, que era como edificio administrativo, y por eso es paralelo aquí con prisiones. Así que los entregarán a sinagogas o edificios administrativos y prisiones, y serán llevados ante reyes y gobernantes. ¿Por qué? A causa de mi nombre. Y yo subrayaría eso. Esto debe ser enfatizado. La única razón por la que estaremos sufriendo será por causa de su nombre. ¿No se han dado cuenta hoy en día que está creciendo cada vez más el desprecio y el menosprecio por ese maravilloso nombre del Señor y Salvador, Yeshua o Jesús? Recordarán que en 2024, durante la celebración de las Olimpiadas, vimos cómo en ese evento se burlaron abiertamente de la cena del Señor, del momento en que Él estaba enseñando a los discípulos lo que iba a hacer, cómo entregaría su vida, cómo manifestaría su amor. Fue una burla despreciable. Bueno, situaciones como estas las veremos cada vez más, que si eres fiel, si eres obediente a la Escritura, vas a ser rechazado, serás burlado, y como dice aquí, los perseguirán y los entregarán a las sinagogas o edificios administrativos y prisiones, y serán llevados ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Y ahora avancemos al verso 13, donde dice, pero esto servirá, el resultado de todo esto, servirá para ustedes de testimonio. Tendremos la oportunidad de dar testimonio, de ser testigos de nuestro Señor y Salvador. Verso 14. Por tanto dice, no pongan en sus corazones
Esta es una expresión muy hebraica. No pongan en sus corazones, ni preparen de antemano una defensa. No tenemos que meditar y planear qué vamos a decir. De hecho, se nos ordena a no hacerlo. Leamos cuidadosamente este verso. Dice, por tanto, no pongan en sus corazones el preparar una defensa, porque yo les daré boca y sabiduría. Y fíjense cuán maravilloso es Dios. Dice, yo les daré boca y sabiduría, las cuales no serán capaces de resistir, y además, todos aquellos que están contra ti no podrán levantarse en oposición a ti. Así que seremos provistos de sabiduría sobrenatural. Dios nos dará una boca que hablará de tal manera que aquellos que escuchen nuestra defensa, no una defensa premeditada, sino lo que Dios nos dé en ese momento, no podrán resistir esas palabras, y todos los que estén en nuestra contra no serán capaces de contestar nada en contra. Así de bueno es Dios. Ahora, ¿a quién le habla este texto? A los discípulos, a los verdaderos discípulos. Esto sucederá, y lo veremos más adelante. Esto sucederá antes de que ocurra el rapto. Así que, estamos viendo hoy un aumento en la persecución de los creyentes en todo el mundo. Está aumentando en más y más países, y esto solo va a empeorar. Te lo puedo garantizar porque es lo que dice la Escritura. Seguimos leyendo. Mira ahora el verso 16. Pero, dice aquí, los entregarán. ¿Quiénes los entregarán? Serán entregados por sus padres, hermanos, parientes y amigos. Noten eso. Insisto, esto no habla de algún grupo que surge en la tribulación. De hecho, les sugeriría que la tribulación aún no ha comenzado cuando todo esto sucederá. Estos son, como aprendemos en el Evangelio de Mateo, el principio de dolores. Esto prepara el escenario para la semana 70 de Daniel. Lo que vemos aquí, al analizarlo bien, dice claramente, pero, mira el verso 16, pero serán entregados también por sus padres, hermanos, parientes y amigos. ¿Y qué más? Y matarán a algunos de ustedes, es decir, algunos de ustedes serán ejecutados. Bien, lo que está diciendo es esto. Vendrá un tiempo en que ser creyente podría costarte la vida. Pero entendamos algo. Eso ya ha ocurrido en el pasado. Durante numerosos periodos de tiempo, en la historia de la Iglesia, las personas han sido ejecutadas por su fe, y no crean que eso no volverá a suceder. Así que dice, y matarán a algunos de ustedes, verso 17, y serán odiados por todos, por todo el mundo. Serán odiados por todos por causa de mi nombre. Y de nuevo, lo que vemos es que muy a menudo la gente habla de este avivamiento de los últimos días. No sé de dónde sacan eso. Demuéstrenme bíblicamente que estoy equivocado. ¿Dónde está ese gran avivamiento de los últimos días que ocurrirá después del rapto? Yo no conozco un pasaje que diga eso. Y la gente siempre dice, oh, este es el resultado de los 144,000 evangelistas judíos. ¿Dónde está el versículo bíblico que nos habla de 144,000 evangelistas judíos? No vemos eso en la Escritura para nada. Así que debemos ser bíblicos en vez de simplemente escuchar cosas, repetirlas y creerlas. Debemos estudiar para mostrarnos aprobados. Así que dice, serán odiados por todos por causa de mi nombre. Pero hay un buen mensaje aquí. Verso 18. Dice, pero ni un cabello de sus cabezas perecerá. Ahora el verso 19. Muy importante lo que dice aquí. Leemos, en vuestra perseverancia. Una de las cosas que te diría
es que cuando estudias los tiempos finales, y también los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, y muchos otros lugares donde Pedro y Pablo escriben sobre los últimos días, se nos llama a perseverar, se nos llama a soportar, se nos llama a ser vencedores. ¿Por qué? Porque habrá cosas que somos llamados a vencer, habrá cosas que tendremos que soportar, somos llamados a perseverar. Así que dice, mira este verso, el verso 19. En su perseverancia poseerán o adquirirán vuestras almas. ¿Qué significa eso? Significa que pasar por estos tiempos difíciles tendrá un efecto positivo sobre nosotros espiritualmente. Vamos a crecer y madurar nuestra alma, nuestra condición espiritual. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos una prueba de fuego de la verdad. Y eso implica, a medida que nos acercamos más y más a los últimos días, eso implica estar dispuestos a sufrir por nuestra fe, superar la persecución y soportar los tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque sabemos algo. Tenemos una eternidad maravillosa. Y esa eternidad, esta transición, fuera de este mundo hacia el reino de Dios, será una transición difícil para la iglesia y también para Israel. Pero Dios va a mostrarse fiel, y Dios nos dará la fuerza y el poder y la sabiduría y la boca para que testifiquemos adecuadamente en palabra y también en obra, para que la gente vea nuestro compromiso con nuestro Señor y Salvador. Una verdad muy importante que nos anima y nos instruye con respecto a lo que va a suceder en los últimos días. Y, finalmente, les digo una cosa más. Debemos tomar estas palabras en serio, para que sepamos lo que va a suceder y así seamos hallados fieles. Ese debería ser el deseo de todo verdadero creyente. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje. Again, we're going to be talking about the end times. Hoy nuevamente vamos a estar hablando sobre los últimos tiempos. Una de las cosas que hace difícil entender los últimos tiempos es cuando no tenemos una buena comprensión de la línea del tiempo para este periodo de la historia. Es decir, realmente no sabemos qué sucederá ni cuándo sucederá. Pero si eres un buen estudiante de la profecía, tanto del Antiguo Testamento como de la profecía que encontramos en el Nuevo Testamento, puedes tener una buena comprensión de estos eventos clave. Por supuesto que no sabremos el día ni la hora de muchas de estas cosas, pero sí sabremos el orden, y eso ciertamente nos traerá claridad. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 21. Mencioné la semana pasada un término bíblico, y ese es el principio de dolores de parto. Les comenté que estas cosas van a suceder. Son situaciones muy difíciles, pero realmente no podremos ser dogmáticos acerca de cuándo sucederán. Yo creo firmemente que muchos de estos eventos comenzarán antes de esos últimos 7 años, que llamamos con frecuencia la semana 70 de Daniel. ¿Y cuál es el propósito de estos dolores de parto? Ellos prepararán el terreno para el anticristo, con el fin de que el anticristo comience su gobierno, y me refiero principalmente a su imperio. De hecho, la mayoría de los eruditos creen que primero su imperio será establecido y luego, más adelante, él comenzará a gobernar sobre ese imperio. Así que, de nuevo, cuando vemos la Escritura, por ejemplo, en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1, Pablo dice, hablando a los creyentes, sobre conocer los tiempos y las ocasiones. ¿Oíste bien? Los tiempos y las ocasiones. No debemos entender esto simplemente como una referencia a los últimos tiempos, pues Pablo hace una distinción. Él habla de los tiempos y las ocasiones. Y cuando prestamos mucha atención a estos términos, habrá algo de inestabilidad, algunos trastornos de los que hablamos la semana pasada,
Y esto preparará el escenario para la revelación y el ascenso al poder del imperio del anticristo. Cuando ese imperio entre en vigor, es decir, cuando se haga presente en este mundo y empiece a gobernar, va a utilizar su poder, su autoridad y su dominio para perseguir a los creyentes. Y mencionamos algo de esto la semana pasada. Cuando, en realidad, llegará el final de este principio de dolores de parto y se marcará el inicio de la semana 70 de Daniel, de esos últimos 7 años, es muy difícil para nosotros ahora, en este momento, ser dogmáticos acerca de eso. Pero vamos a ver que hay inestabilidad. Habrá conflictos en este mundo, guerras y cosas así. Habrá terremotos y situaciones de gran inestabilidad a nivel mundial, lo cual causará el ascenso del imperio del anticristo. Y cuando esté completamente establecido, comenzará un tiempo de persecución contra los creyentes. Vamos a ver algo más. Primero, los creyentes serán perseguidos y luego Israel será perseguido. ¿Qué aprendimos en nuestro último verso? De nuevo, toma tu Biblia y ve conmigo a donde estamos estudiando, el Evangelio de Lucas capítulo 21. Y quiero que comencemos donde lo dejamos la semana pasada, donde dice en el verso 19, Lucas 21, verso 19. En su perseverancia, en su paciencia, que es otra manera como podemos traducirlo, ganarán o poseerán su alma. Esta palabra para alma puede significar vida, y yo te sugeriría que significa la vida que Dios quiere que tengamos, una vida de fe, una vida que reconoce su autoridad, en otras palabras. Lo que la Escritura nos está diciendo es esto, que vamos a pasar por persecución, no por el simple hecho de sufrir, sino más bien con el propósito de hacernos crecer y madurar. Vemos en el libro de Apocalipsis que la novia, que es una referencia a la iglesia, tomará este tiempo para prepararse, para adornarse para su novio. En otras palabras, para que seamos hallados fieles. Así que la persecución va a cumplir un propósito, hacernos crecer y madurar espiritualmente, para que nos comportemos de una manera que agrade a Dios. Bien, en segundo lugar, quiero decirles que, de la misma manera en que los creyentes serán perseguidos, sabemos algo. Después de que el tiempo de persecución de los creyentes llegue a su fin, entonces vamos a ver dos cosas. La ira de Dios comenzará y simultáneamente, durante la ira de Dios, también el anticristo volverá su atención. Y cuando digo el anticristo, quiero decir que será el anticristo junto a su imperio, que volverán su atención contra Israel. Allí Israel va a pasar por su peor tiempo de persecución y sufrimiento. Pero de nuevo, esa etapa tiene un propósito. ¿Cuál será? Provocar que un remanente del pueblo judío llegue a la fe, hacer que dejen de confiar en lo físico, en las cosas terrenales, y comiencen a confiar y depender en Dios. Y vamos a ver una palabra muy importante que nos enseña esta verdad bíblica. Bien, avancemos. Estamos listos para el siguiente verso, que es el verso 20. De nuevo, estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 20, donde dice: pero, cuando ustedes vean, y el sujeto aquí es Jerusalén, cuando vean que Jerusalén ha sido rodeada, muchos colocan ejércitos y esto habla de campamentos de soldados. Entonces, ¿qué pasará? Bueno, después de la abominación desoladora, después de que el anticristo se revele a sí mismo y quiera engañar al mundo, haciéndoles creer que Él es Dios, vamos a ver que Israel lo rechazará. ¿Y qué ocurrirá? Debido al rechazo de Israel al anticristo, ellos serán perseguidos. Y vamos a ver que naciones,
muchos soldados distintos de cada país, de cada nación, subirán a Jerusalén para la guerra. De eso estamos hablando en el verso 20. Así que dice, pero cuando vean que Jerusalén ha sido rodeada de soldados, sepan que está cerca, miren esta frase, sepan que está cerca y muchas Biblias colocan su destrucción. Y está bien, pero lo que quiero que veas es que esta palabra para destrucción proviene de la misma palabra del Nuevo Testamento para desierto o lugar desolado. Aprendamos una verdad muy importante. Los hijos de Israel pasaron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Por su falta de fe. Porque no dependieron ni confiaron en Dios. Así que su experiencia en el desierto buscaba llevarlos a la fe. Lo que vemos aquí con la elección de esta palabra, de nuevo, la mayoría de las Biblias lo traducen como destrucción, pero es la misma palabra en una forma diferente, con la misma raíz de la palabra griega para una experiencia, precisamente en el desierto. Israel será puesta en una situación muy difícil, no para su destrucción, sino para que experimente un cambio espiritual, para que Israel, o al menos un remanente de Israel, llegue a confiar en el Mesías. Y luego dice, verso 21, entonces, los que estén en Judea, estamos hablando de Israel propiamente, los que estén en Israel, que huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, ¿qué deben hacer? Es otra palabra, es un sinónimo para huir o salir. Y los que estén en el campo, es decir, fuera de Jerusalén, esos individuos no deben entrar en ella, es decir, no vayan a Jerusalén en ese momento. ¿Por qué? Porque viene un tiempo de intensa persecución, liderado por el imperio del anticristo. Y oigan bien, donde participará toda nación en el mundo. Así que repasemos y veamos algo claramente. Se aproxima un tiempo de gran inestabilidad mundial, y eso será provocado por guerras, hambrunas, pestilencias, y todo esto llevará al imperio del anticristo a un tiempo de persecución contra los creyentes. Pero, oigan bien, aunque se nos ha prometido que nunca experimentaremos la ira de Dios, lo que no promete la Escritura es que no seremos perseguidos. De hecho, vimos la semana pasada que seremos odiados, seremos perseguidos, seremos entregados a causa de su nombre. Y Él le está hablando a creyentes aquí. Así que viene un tiempo de sufrimiento por nuestra fe. Y luego sabemos que habrá un evento de transición. Lucas, en su relato, no trata ese tema. Ciertamente en el relato de Mateo y en el de Marcos sí lo vemos. Estoy hablando de un evento muy importante llamado la abominación desoladora, Ha-Shikutz Ha-Meshomem, que se refiere al anticristo entrando al templo, y seamos más específicos, entrando al lugar santísimo, declarándose a sí mismo Dios y queriendo que todos lo adoren a Él y rechacen al Dios de Israel. Bueno, los creyentes no lo aceptarán y tampoco lo hará un remanente de Israel. De hecho, en su mayoría, Israel rechazará su autoproclamación como Dios en ese tiempo de la abominación desoladora, y esto llevará a que Israel sea perseguido. Y mientras Israel está siendo perseguido, recuerden algo que aprendimos de Apocalipsis 7. Israel será sellado. Vemos ese número de reino, los 144,000. Yo creo que es un número que representa a aquellos de Israel que estarán en el reino de Dios. Ellos van a ser sellados. ¿Por qué? Porque estarán en este mundo durante la ira de Dios. Nosotros, por otro lado, cuando digo nosotros hablo de los creyentes, nosotros no estaremos en ese entonces.
Como dije la semana pasada, los creyentes nunca jamás experimentaremos nada de la ira de Dios. No estaremos en este mundo. El arrebatamiento sucederá primero y seremos llevados al reino de Dios antes de que comience la ira de Dios. Así que aunque no sabemos el día ni la hora, podemos saber el orden, y es el siguiente. El rapto sucederá, no sabemos el día ni la hora, pero ocurrirá antes de que comience la ira de Dios. Estamos hablando aquí en esta sección sobre Israel atravesando un tiempo difícil, durante el cual los que están en Judea deben huir. Los que están en medio de ella deben salir. Los que están en el campo no deben entrar a ella. ¿Por qué? Mira ahora el verso 22. Porque estos son los días de su... Y esta es una palabra para venganza o vindicación. Lo interesante es que esta palabra, si haces un buen estudio de ella, es la palabra para justicia y para manifestar esa justicia. Por eso Dios va a permitir que Israel pase por algunas experiencias muy difíciles, porque Dios quiere provocar un cambio. ¿Qué tipo de cambio? Un cambio de justicia a partir de esto. Así que Israel va a ser protegida de la ira de Dios, pero no de la persecución del anticristo contra Israel. Pero Dios obrará, y hablaremos de esto la próxima semana. Dios vendrá por medio de la persona de su Hijo, el Mesías Yeshua, Jesucristo, y ahora no estoy hablando del rapto, sino de la segunda venida. Aprende un principio muy importante. El rapto es para la iglesia, pero la segunda venida es para Israel. Muy importante que aprendamos esto. Y veremos que hay dos señales diferentes para cada uno de estos eventos. Una señal para el rapto que lo anuncia y una señal para la segunda venida que nos deja saber que está cerca. Hablaremos de esto la próxima semana, pero al continuar, mira de nuevo el verso 22. Porque estos son los días de su venganza, o podríamos decir, de su vindicación, que manifestará su justicia. Y noten que dice que todo lo que ha sido escrito será cumplido. Verso 23. Bien, con el fin de provocar este cambio, para que todo lo que ha sido escrito sobre ella sea cumplido, vean lo que dice. Pero hay de las que tienen en el vientre, es decir, que están embarazadas, y de las que crían en aquellos días. ¿Qué aprendemos? Que por causa de este tiempo difícil tendrán que huir de Jerusalén, y esta huida será difícil si una mujer está embarazada o si una familia tiene niños pequeños que aún estén lactando. Será difícil huir. Esto habla de algo que está relacionado de manera única en este momento con el pueblo judío en la tierra de Israel. Efectivamente, creo que el pueblo judío sufrirá en otros lugares, pero el énfasis aquí está en la tierra de Israel. Y dice al continuar que habrá gran angustia o sufrimiento. ¿Para quién? Bueno, esto será específicamente para los que están en Israel, sobre la tierra, es decir, sobre la tierra de Israel. Y si ampliamos esto para hablar del sufrimiento por la ira de Dios, será en todo el mundo. Así que en este punto, los que están sufriendo por causa del anticristo serán principalmente los que están en Israel. No exclusivamente, pero principalmente. Si hablamos de la ira de Dios, que se estará derramando en este mismo tiempo, será sobre el mundo entero. Dios protegerá a Israel de su ira, de manera muy similar a lo que hizo con los que estaban en Gosén durante el tiempo del Éxodo. Así que, continuando, miren lo que dice aquí en la segunda parte del verso 23, donde leemos: y la ira en o entre este pueblo. Esta palabra es ira. Fíjense que no dice persecución, sino ira. Y hay dos maneras de entender esto. Esta es una palabra fuerte para enojo. Cuando miramos la profecía del Antiguo Testamento, tenemos la palabra enojo,
El enojo de Dios puede entenderse como su ira. Y también sabemos que esa misma palabra puede usarse con respecto al enojo humano. Así que durante este tiempo, por causa del anticristo, de su imperio, y por causa de la ira de Dios que se derrama, habrá, como dice aquí, leamos con cuidado al final del verso 23, donde dice, y la ira entre este pueblo. Ahora, insisto, Israel será sellado porque atraviesan la ira. Y noten lo que sucederá. Aquí no vemos a Dios ejecutando las cosas que veremos desde el verso 24. Esto lo hará el anticristo. Y por eso creo que la palabra ira aparece aquí, en este contexto, en relación con las acciones del anticristo. ¿Por qué? Porque dice que caerán por la boca, o como dice la mayoría de las Biblias, a filo de espada, y serán llevados al exilio hacia todas las naciones. Así que incluso en la semana 70 de Daniel veremos ese concepto del exilio, de ser expulsados de la tierra de Israel. Y noten lo que dice. Y Jerusalén será pisoteada por todas las naciones. ¿Por qué? Todas las naciones que suban a Jerusalén para hacer guerra van a pasar por encima, es decir, van a hollar, a pisotear a Jerusalén. Esos ejércitos pisotearán la ciudad santa. Eso es lo que dice a mitad del verso 24. Y noten lo siguiente. Todo esto sucederá hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, ¿qué significa esto de los tiempos de los gentiles? No está hablando de la plenitud de las naciones que Pablo menciona en Romanos 11, la plenitud de los gentiles, sino que cuando hablamos de los tiempos de los gentiles aquí, estamos hablando de que Dios ha permitido un tiempo específico en el que el Evangelio será llevado a los gentiles, a las naciones. Y cuando ese tiempo se cumpla, ¿qué pasará? La ira de Dios comenzará y eventualmente traerá el fin a este mundo. Gradualmente, no será de inmediato, pero se completará a lo largo de un periodo de tiempo. De eso es de lo que está hablando esta escritura. Así que todo esto sucederá hasta que los tiempos de las naciones se cumplan. Y luego dice, verso 25, que habrá una señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra. La angustia de las naciones confundidas, o creo que una versión lo traduce como en gran perplejidad. Se refiere a una gran confusión. Lo que vemos es lo siguiente. Cuando ese tiempo llegue a su fin y Dios comience a derramar su ira, eso producirá, como dice aquí, la angustia de las naciones. Y será algo confuso. No lo anticipaban, no sabían de profecía y no sabrán cómo interpretar esto. Esto sucederá con el rugido del mar, así que habrá una gran perturbación en este mundo. El rugido del mar. Y también se usa otra palabra para su oleaje. Y este es un término profético que simplemente habla de gran inestabilidad en el mundo. Y debido a todas estas cosas que están sucediendo, principalmente debido a la ira de Dios que está siendo derramada, e insisto, la iglesia no estará aquí durante ese tiempo. Cuando la ira de Dios comience, ya el rapto habrá ocurrido. Pero para aquellos que todavía estén aquí, noten lo que dice. El desmayo de los hombres, esto significa de todas las personas. Las personas producto de lo que está por suceder desfallecerán por lo que está a punto de ocurrir, lo que están viendo y lo que están presenciando, por miedo. Y leemos algo más. Y por la expectación de lo que viene sobre la tierra. ¿Y qué será? Se trata del derramamiento completo de la ira de Dios. En el libro de Apocalipsis vemos dos cosas que están relacionadas con la ira de Dios. Vemos los juicios de las trompetas, mencionados en Apocalipsis capítulos 8 y 9,
Y luego vemos otro derramamiento más fuerte de la ira de Dios mencionado en Apocalipsis capítulo 16. Cuando estas cosas estén ocurriendo, causarán angustia, causarán confusión, causarán pánico y temor entre la gente. Leamos ahora en el versículo 26, al final, donde dice, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ellos sabrán que todo esto que está ocurriendo, estas cosas terribles relacionadas con los juicios de las trompetas y los juicios de las copas, tienen su origen en el cielo. No habrá ningún razonamiento humano para darle una explicación a todo lo que estará sucediendo. Les animo a leer sobre los juicios de las trompetas en Apocalipsis 8 y 9 y sobre los juicios de las copas en Apocalipsis 16. Allí verán que no hay explicación humana. Leamos ahora el verso 27. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Esa es una referencia a Daniel capítulo 7, comenzando desde el verso 12 en adelante, donde dice que el Hijo del Hombre vendrá delante del anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios el Padre. Y él heredará el reino, la gloria y el honor, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le adoren a él. Eso es literalmente lo que dice el texto arameo de ese pasaje. Leemos aquí. Y entonces ellos verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. ¿Con qué? Con poder y toda gloria. Yo subrayaría eso. Otro término que se refiere a la deidad del Mesías. Leamos un verso más y terminamos. Hay una palabra muy importante aquí que debemos enfatizar porque está enfatizada en el texto bíblico, y es la palabra comienzo. Lo que hemos visto a partir del versículo 8 de esta sección es que Dios ha delineado cosas que van a suceder. Los dolores de parto, nación levantándose contra nación, reino contra reino, habrá hambres, habrá pestilencias, se desarrollará una persecución contra los creyentes. La iglesia será odiada por todo el mundo a causa de su nombre. Todo esto estará sucediendo, y algunas cosas comenzarán antes de la semana 70 de Daniel. Otras ocurrirán en medio de la semana 70 de Daniel. Pero después de la abominación desoladora, ¿qué sabemos que pasará? Bueno, sabemos dos cosas. Ese remanente de Israel, los 144,000 de las 12 tribus, serán sellados. Y después de eso, ocurrirá el arrebatamiento para posteriormente y solo después del rapto, se dé inicio a la ira de Dios. Y noten lo que dice aquí. Presta mucha atención a las palabras. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ya las hemos mencionado todas, pero dice que cuando estas cosas que mencionamos comiencen, ¿cuáles cosas? Yo te sugeriría las cosas de las que hemos hablado en nuestras últimas 2 lecciones. Cuando todo esto comience, sabremos algo. Sabremos que el tiempo de nuestra esperanza bendita, el rapto, se está acercando, está a las puertas. Por eso dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué debemos hacer? Levanten sus cabezas, miren arriba, miren hacia arriba y levanten sus cabezas. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Y la palabra redención es una palabra de victoria. Es el resultado de lo que la sangre del Mesías ha logrado. El nuevo pacto es un pacto de redención. El Mesías derramó esa sangre en la Pascua de una manera única, y la Pascua está vinculada con la redención. Y es a través de la obra redentora del Mesías que podemos tener victoria eterna. Así que cuando todo esto empiece, miren arriba y levanten sus cabezas. ¿Por qué? Porque viene la victoria. Buenas nuevas en torno al Mesías y sus promesas para los creyentes en los últimos días. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas. We are now ready for chapter 21. Estamos listos ya para el capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Y ese hecho me emociona.
¿Por qué? Si conoces bien tu Biblia, sabrás que el capítulo 21 de Lucas trata principalmente sobre los tiempos finales, lo que muchos llaman los últimos días. ¿Y qué representan los últimos días? Representan una transición, un cambio en el que este mundo, como lo conocemos, llegará a su fin, y Dios establecerá su reino. Y la buena noticia para nosotros es esta, que antes de que caiga la ira de Dios sobre este mundo, es decir, su juicio consumidor, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar ser removidos de este mundo en lo que se conoce como nuestra esperanza bendita, que muchas personas llaman el rapto o el arrebatamiento. En ese momento vamos a recibir un nuevo cuerpo, un cuerpo perfecto, uno que está perfectamente diseñado para la eternidad en el reino de Dios. Con ese nuevo cuerpo nunca moriremos, no sufriremos enfermedades, no podremos ser heridos y no tendremos la capacidad de pecar. Todo eso debería emocionarte. Todo eso es maravilloso. Y nos habla de un Dios de bendición, que quiere darnos una maravillosa condición eterna. Y sabemos algo, que cuando ocurra el arrebatamiento, seremos llevados fuera de este mundo para ser colocados en el reino de los cielos, pero el cielo es temporal. Sabemos que cuando el Mesías regrese por segunda vez, cuando Él venga para traer el fin de la ira de Dios y del juicio de Dios sobre este mundo, la Biblia dice, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 3:13, que nosotros vendremos con Él y que gobernaremos y reinaremos con el Mesías durante esos 1000 años, conocidos como el reino milenial. Y cuando el reino del milenio llegue a su fin, vendrá un tiempo de guerra y juicio, pero al final vemos que el pueblo de Dios saldrá victorioso. Dios enviará fuego desde el cielo y consumirá al enemigo. Y entonces pasaremos a lo que se llama la Nueva Jerusalén, el estado final y eterno del reino de Dios. E insisto, para todos los que estén allí, la norma será la perfección. No habrá más muerte, ni más enfermedad, ni más llanto, ni dolor, sino que conoceremos la bondad eterna de Dios. Disfrutaremos las promesas y las bendiciones de Dios. Digo todo esto para animarte, porque si estás pensando correctamente, vas a querer saber cuáles son los eventos previos que deben suceder proféticamente y qué enseña el Mesías al respecto. Y no solo el Mesías, sino también Pablo, Pedro, Juan y otros. ¿Qué advierten ellos que debe suceder para que el reino de Dios sea establecido? Primero el reino milenial y luego la Nueva Jerusalén. Si estamos interesados en el reino, estaremos interesados en estos eventos. ¿Por qué? Porque solo cuando sabemos cuáles son, podemos orar adecuadamente para que seamos hallados fieles. Dicho de otra manera, para que seamos hallados viviendo obedientemente en medio de estos eventos de los últimos días. Ahora, sabemos que tenemos una promesa de parte de Dios, y esa es que jamás experimentaremos su ira. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos 8, verso 1? Que ya no hay condenación para los que están en el Mesías Yeshua. Y estar en el Mesías tiene que ver con esa relación de nuevo pacto que solo la fe en nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, puede producir. Así que toma tu Biblia y ve, como dije, al Evangelio de Lucas, capítulo 21. Noten que vamos a comenzar de una manera interesante.
Tal como vemos en el Evangelio de Marcos, al final del capítulo 12, antes del capítulo 13 que habla sobre los tiempos finales, Marcos también usa el mismo evento para introducir los últimos días, lo que el Mesías quiere que aprendamos. ¿Y por qué encontramos este relato? Bueno, lo hacemos por una razón muy específica y aprenderemos cuál es en un momento. Versículo 1 del Evangelio de Lucas, en el capítulo 21. Leemos: Pero al alzar la vista, y esta frase significa reconocer algo, prestar atención y ver, discerniendo algo. De nuevo, pero al alzar la vista vio a los que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y este tesoro sería el tesoro del templo. ¿Y quiénes estaban haciendo esto? Bueno, dice los que echaban, y luego se nos dice al final del versículo 1, que estos que estaban haciendo sus donaciones, echando sus ofrendas en el tesoro del templo, eran, ¿quiénes? Los ricos. Bien, la riqueza puede ser una bendición, pero también la riqueza puede traer algunos problemas, porque muchas veces cuando alguien tiene dinero, en lugar de ser un buen administrador o mayordomo de ese dinero comienza a controlarlo. Y las personas comienzan a confiar en sus riquezas en lugar de confiar en Dios. Lo que vamos a ver claramente en los últimos días es que no podemos confiar en el dinero. El dinero no nos ayudará. De hecho, si vives entregado al dinero, serás engañado por el enemigo y no serás hallado fiel. Por supuesto que conozco personas ricas que son generosas, que son gente de fe, cuyo dinero no los controla, sino que son buenos administradores de su riqueza. Y eso es maravilloso, es un testimonio poderoso, eso habla de su madurez espiritual. Pero eso es algo muy infrecuente, por decirlo menos. Así que de nuevo vemos que el Mesías prestó atención, él vio, alzó su vista y miró a aquellos que se nos dice que son ricos y echaban sus ofrendas en el tesoro. Insisto, este es el tesoro del templo. Leamos ahora el versículo 2. Pero, esto significa, en contraste con ellos, allí estaban los ricos, pero vamos a ver a otra persona que era lo contrario de estos ricos. Y dice, pero también vio a cierta viuda pobre, y ella está echando allí. Y noten que hay un énfasis en ese lugar, en el templo. Vamos a ver que había muchos que, como en los días del profeta Jeremías, confiaban en el hecho de que vivían en la ciudad donde estaba el templo y tomaban gran consuelo, un falso consuelo, creyendo que debido a que había un templo en Jerusalén, nada malo podría sucederles a ellos. Pero estos individuos estaban totalmente equivocados. Mira de nuevo la escritura. Dice que ella está echando allí 2, y la palabra aquí es leptas. Una lepta es una moneda muy pequeña que incluso podríamos calificar como insignificante. Pero noten que no era una, sino 2, y como siempre los números son importantes en la Biblia. El 2 habla de 2 opiniones diferentes, o podríamos decir 2 opiniones que están en conflicto. Y vamos a ver que hay un contraste aquí entre los ricos y esta viuda pobre en cuanto a su motivación para dar y en cuanto a cómo estaban dando. Ella entonces dio 2 leptas, verso 3. Y él dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre, más que todos ellos, es decir, todos esos ricos, echó. Así que ella echó esas 2 leptas, y el Mesías dice,
más que todos estos ricos, que todas las ofrendas y donaciones, ella dio más, según el Mesías. Bien, ¿cómo es eso posible? O sea, estos ricos estaban dando muchas ofrendas, y las personas adineradas tienden a dar grandes ofrendas. Ellos estaban allí en el templo con el propósito de adorar. Entonces, ¿por qué diría Yeshua que esta viuda pobre dio más, aunque dio solo 2 leptas? Estas moneditas tan pequeñas, que de hecho muchos dirían que son monedas insignificantes, 2 leptas, que no equivalen casi a nada. Así que es extraño, es peculiar que Yeshua dijera que más que todos estos, ella dio. ¿Por qué? Ahora él lo responderá. Versículo 4. Porque todos estos, de su abundancia. Bien, esto tiene que ver con abundancia, hablando de riquezas. Ellos dieron de su exceso. Tenían mucha riqueza y por lo tanto dieron mucho, pero realmente no les afectaba en el día a día. Ellos eran ricos y podían hacer grandes donaciones, pero lo hacían de su excedente. Lo hacían de su abundancia. Esto es un contraste con respecto a la viuda pobre. ¿Por qué? Bueno, ellos dieron de su abundancia al tesoro, es decir, sus ofrendas a Dios. Pero ella, y de nuevo en contraste, recuerden el número 2, en contraste, ella de su, y noten la siguiente palabra, de su pobreza. Ella dio de su pobreza todo su sustento o el sustento de su vida. La palabra aquí para vida es la palabra bios, de donde obtenemos la palabra biología. Biología es el estudio de la vida. Y lo que la Escritura está diciendo aquí, y el Mesías está enfatizando esto para ti y para mí, para el lector, es que esta viuda pobre dio todo lo que tenía en su vida. Ella dio y no le quedó nada más que dar. ¿Por qué eso es diferente? Porque su ofrenda decía algo. Mientras que los ricos, y de nuevo, no hay nada de malo en tener riquezas. Lo importante es cómo usas tu riqueza, cómo administras esa riqueza. Pero aquellos que son ricos tienden a confiar en su riqueza. Y por lo tanto, ellos daban, tal vez daban grandes ofrendas, mucho dinero, pero aún les quedaba mucho en exceso. Por lo tanto, lo que ofrendaban no les impactaba en su día a día. Mucho quedaba en sus arcas. Pero esta viuda, ella dio todo lo que tenía en su vida. ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué Yeshua enfatiza esto? Porque al dar a Dios, estaba confiando en Él. No tenía nada más en qué apoyarse. La forma en que ella dio demostró su confianza en Dios y no en ningún activo financiero que pudiera tener. Ella confiaba en Él. Y recuerden, cuando confiamos en cualquier cosa que no sea Dios, vamos a ser fácilmente engañados por el enemigo. Ahora, noten algo más. Dice aquí que ella dio todo el sustento de su vida. Y por lo tanto, verso 5, y ciertos hombres decían. Ahora, a la luz de este evento, de lo que él estaba hablando, había quienes estaban con él, y estaban hablando. Y veamos lo que decían. Sigue leyendo el versículo 5. Estaban hablando ciertos hombres con relación al templo. Ellos admiraban la belleza del templo. Y noten lo que dice aquí. ¡Qué piedras! Y fíjense, buenas piedras. También hablaban de las ofrendas consagradas, con las que este templo estaba adornado. Así que el pueblo hacía grandes ofrendas, ofrendas consagradas, es decir, destinaban grandes sumas de dinero para el templo.
de modo que pudieran colocarse grandes piedras. Ahora, si alguna vez has visitado Jerusalén, y te invito a que lo hagas, y si entras en lo que se conoce como el túnel del muro occidental, vas a ver piedras asombrosas, piedras grandes, que fueron cortadas de una manera muy habilidosa y colocadas en su posición. Esa obra costó una gran suma de dinero por la manera como fueron cortadas las piedras y por la manera como fueron colocadas allí. Todo eso costó una fortuna. Y este templo, como dije antes, estaba adornado con estas ofrendas consagradas. Las personas ricas del pueblo donaron muchísimo dinero, pero aquí está el problema. Ellos confiaban en el templo, confiaban en su riqueza, confiaban en todo menos en el Señor. Pero esta viuda pobre no confiaba en su riqueza porque no tenía alguna, pero confiaba y estaba dispuesta a dar todo lo que tenía al Señor porque creía en su fidelidad, que Él la sostendría, que Él era su defensor. Eso es lo que debemos recordar en los últimos días. Ahora, noten. Él dijo, leamos el verso 6. Estas que ven, es decir, estas piedras, esta decoración del templo, estas cosas que ven, quiere que nos demos cuenta de algo. Un cambio se acerca. Bien, de la misma manera que en los días del profeta Jeremías, ellos no creían que el enemigo venía, no creían que Babilonia vendría. Estaban más preocupados por Asiria en esos días. Pero Asiria estaba por desaparecer. Babilonia tomaría su lugar como imperio mundial. Babilonia destruiría la ciudad santa donde estaba el templo y destruirían el templo mismo con fuego. Ese templo no los iba a salvar. De hecho, debido a la corrupción, debido a la idolatría, debido a todos sus pecados, Dios iba a traer su juicio, y el juicio comenzó en la casa del Señor. Así que estas personas confiaban en su riqueza, confiaban en el hecho de que su riqueza podía construirles un edificio tan glorioso como este templo. Y sabemos que el rey Herodes, que no era judío, sino edomita, y Dios dice mucho sobre los edomitas, él fue el catalizador que hizo posible la construcción de ese templo que existía en los días del Mesías, un templo que tomó más de 40 años en completarse. ¡Qué gran esfuerzo! Y era glorioso desde la perspectiva del hombre. Pero ¿qué dice el Mesías? Mira el verso 6. Dice, estas cosas que están viendo, vendrán días en los que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Escuchaste eso? Él profetizó la destrucción de este templo. Y sabemos sin la menor controversia, sin la menor duda, que lo que él profetizó ciertamente ocurrió. Porque en el año 70 después de Cristo, los romanos rodearon Jerusalén. Destruyeron la ciudad, llevaron al pueblo al exilio, asesinaron a muchas personas y destruyeron ese templo. Ese templo que tardó más de 40 años en ser construido, fue derribado piedra por piedra. Y si vas a Jerusalén hoy en día, sí, puedes ver algunas de sus hermosas piedras en el muro de contención, y también podrás ver las piedras que fueron derribadas, tal como dijo el Mesías, que rompieron las calles, abollaron las calles a lo largo de las excavaciones del sur en la ciudad vieja. Todo esto, lo que él dijo, fue el resultado de que anunció la verdad. Ahora, pongamos algo muy en claro. ¿Por qué habló sobre la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo? Él no habló allí sobre los últimos días. Poco después sí lo hizo, y esto es lo que él quiere que sepamos. Es un principio muy importante. Verán,
Muchos piensan erróneamente que lo que él dijo después, lo que vamos a estudiar en las próximas semanas en Lucas capítulo 21, se trata todo del año 70 después de Cristo, pero no es así. Se trata de los últimos días. Y la razón por la cual él habló sobre la destrucción del templo que ocurrió en el año 70 después de Cristo fue para enseñarnos algo. De la misma manera que él profetizó con perfección y exactitud lo que sucedería 40 años después, en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo por Tito y los romanos, así también será perfecta y exacta su profecía en cuanto a lo que anunciará sobre los últimos días. Entonces, él dio evidencia de que podemos confiar en él, de que podemos confiar en su palabra, que lo que él dice en verdad sucederá. Y por lo tanto, encontramos algo. Mira ahora el versículo 7, nuestro último versículo. Pero ellos le estaban preguntando, diciendo, Maestro, por tanto, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Bien, vamos a ver que ellos quieren saber cuándo será destruido ese templo. Cuando analizamos la Escritura, y veremos esto en lo que el Mesías nos dirá en las próximas semanas, una vez más, Él va a mostrarnos que fue perfectamente exacto en su profecía con respecto a aquel templo, por lo cual, en cuanto a su profecía para los últimos días, debemos entender que también será perfectamente exacto. Que todas estas cosas que vamos a encontrar en las próximas semanas sobre los tiempos finales, debemos creerlas. Si él fue exacto en su profecía sobre el 70 después de Cristo, también lo será en cuanto a los eventos de los últimos días. Entonces dice que le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo entonces sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de que estas cosas deben suceder? Bien, ellos quieren saber, y lo que él va a revelar, como dije, en nuestros estudios durante las próximas semanas, es que lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo nos da un punto de vista, una perspectiva para lo que sucederá en los últimos días. Y estas cosas van a ser difíciles. Estas cosas van a requerir que confíes en Él, y no en la riqueza que puedes poseer o en cualquier cosa física. Podemos avanzar rápidamente y mirar lo que dice Juan en el libro de Apocalipsis. Juan nos dice que en un momento, él usa la palabra hora, pero a veces una hora no significa literalmente 60 minutos en la Biblia, sino que habla de un espacio de tiempo. Y lo que la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 19 es que en un momento toda la riqueza de este mundo se volverá nada. No tendrá valor. Les he compartido antes algo sobre el dinero. El dinero, ante los ojos de Dios, es llamado injusto. No estamos hablando de que está bien comportarse de una manera injusta y ganar dinero así. Eso no es lo que dice la Escritura. La Biblia simplemente dice que el dinero es injusto en sí mismo. ¿Por qué? Porque la justicia es un término del reino, es un adjetivo del reino, y en el reino de Dios no habrá dinero. No hay billeteras ni bancos en la Nueva Jerusalén. Hay bancos en la Vieja Jerusalén, pero no en la Nueva Jerusalén. En el reino de Dios no hay lugar para el dinero, porque el reino de Dios es un reino justo, y la justicia manifiesta la gloria de Dios. Eso es lo que hace especial al reino de Dios. Nosotros que entraremos en el reino de Dios, vamos a entrar en la gloria de Dios. Su presencia estará con nosotros. No habrá dinero allí. Por lo tanto, no confíes en la riqueza. No confíes en las cosas de este mundo, porque Dios va a provocar eventos, y hablaremos de algunos de ellos, que en última instancia harán que toda la riqueza de este mundo no tenga valor. No tendrá ningún valor. Y todos los que pertenecen al mundo
se lamentarán, llorarán, se entristecerán, porque pusieron el énfasis de su vida en las finanzas, en la riqueza, mas todo eso será reducido a nada. No habrá valor alguno en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque Él llevará a este mundo a su final. La buena noticia que tenemos es esta. En las próximas semanas vamos a ver lo que nuestro Señor y Salvador, lo que nuestro Mesías enseñó sobre lo que va a suceder en los últimos días, para que podamos tener una perspectiva de reino, para que entendamos los eventos de los últimos días que van a provocar esa transición para salir de este mundo y entrar al reino de Dios. Lo diré de otro modo, para que entendamos qué es lo que provocará el final de la iglesia en este mundo, y la forma como seremos sacados de este mundo antes de la ira de Dios para ser llevados al reino de los cielos, donde tendremos un tiempo de celebración, ese grandioso y maravilloso banquete de bodas. Y cada vez que se menciona una boda en la Escritura, una boda es sinónimo de gozo. Él va a sacarnos de este mundo y llevarnos a un lugar de regocijo, de alegría, de felicidad y de bendición. Y el aspecto clave de esta bendición es este, que vamos a estar en su presencia. Por eso es por lo que siempre debemos esforzarnos, por vivir de una manera y conducirnos de una manera que nos deje saber que Él está con nosotros y no haciendo cosas que lo hagan alejarse de nosotros. Él prometió nunca dejarnos ni desampararnos, pero cuando hacemos cosas contrarias a su voluntad, eso va a poner una distancia entre nosotros. No vamos a experimentarlo como Él quiere que lo experimentemos. Así que comprometámonos con este estudio y aprendamos los eventos de los últimos días para que estemos listos y seamos hallados fieles. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje.